Buenos días a todas y a todos. Damos inicio a la segunda sesión del primer Congreso Interinstitucional Trabajo Social, líder clave de la transformación de las instituciones de salud al servicio de la población mexicana, trabajando por un estado de bienestar. Presentamos a los integrantes de Presidium. Doctora Lexi Macedo Calvillo, directora del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE. Maestro Elí Evangelista Martínez, subdirector de Aseguramiento de la Salud del ISSSTE. En representación de la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, la licenciada Pilar Jiménez Isla, secretaria técnica de la Comisión de Salud en el Congreso de la Ciudad de México. Maestra Nayeli Saraí Delgado Díaz, presidenta del Colegio Mexicano de Profesionistas de Trabajo Social. Maestra Alma Gloria Pérez García, representante de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM. Eduardo Salazar, secretario general de la sección 5 del CENTISTE. Doctora Ivonne Karina Ruiz López, subdirectora médica del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Doctor Arnoldo Raúl Esparza Ávila, subdirector de enseñanza del Centro Médico Nacional 20 de noviembre. Maestro Pablo Zúñiga Galán, jefe de servicios administrativos. Doctor Juan Carlos Paredes Palma, coordinador del Programa Nacional de Profesionalización y Excelencia Laboral del CENTISTE. Y es un placer presentar a la presidenta del Comité Ejecutivo Nacional del CENTISTE, la doctora Norma Liliana Rodríguez Argüelles. Escuchemos el mensaje de apertura de la líder nacional del CENTISTE. Buenos días, compañeras y compañeros, me da mucho gusto saludarles desde esta tribuna del Centro Médico Nacional 20 de noviembre y saludar a todos los integrantes del Presidium. Muchísimas gracias por estar aquí presentes, a todos ustedes, los que se dieron a la tarea de estar aquí presenciales en este auditorio y que además nos acompañan algunos del interior de la República y por supuesto también los que nos acompañan en línea. Hasta ahorita prácticamente tenemos más de 1,300 trabajadores que están inscritos a trabajadoras y trabajadores sociales que están inscritos a este importante congreso. Y bueno, el día de hoy tenemos este congreso tan importante interinstitucional, trabajo social, líder clave de la transformación en las instituciones de salud al servicio de la población mexicana, trabajando por un estado de bienestar, sesión ISSSTE-CENTISTE. El día de hoy tendremos el siguiente programa. En primer término tendremos la nueva seguridad social en México, fundamentos, panorama y perspectiva. Este tema nos los va a impartir el maestro Elí Evangelista Martínez, subdirector de aseguramiento a la salud en el ISSSTE. Posteriormente tendremos pensiones y justicia social. Este tema nos los va a impartir Jorge Gómez Mesa, especialista en prestaciones económicas. Posteriormente tendremos una cápsula informativa. A las 11 de la mañana, el trabajo social, justicia y seguridad social. Este tema nos los imparte la maestra María Luisa Brain Calderón, profesora de carrera de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM. A las 12 del día tendremos una mesa de análisis
El tema será el trabajo social y la nueva seguridad social, coordinada por la maestra Georgina Becerril Serna, jefa del Departamento de Elaboración y Supervisión de la Subdirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación del ISSSTE, en donde participarán la maestra Rafaela Luz Espinosa Belmont, encargada del Servicio de Trabajo Social del Hospital General Dr. Darío Fernández Fierro del ISSSTE, la maestra Alejandra Olvera López, trabajadora social adscrita al Hospital Regional Licenciado Adolfo López Mateos del ISSSTE, la maestra Carla Guadalupe Albarrán Martínez, trabajadora social de la Unidad de Salud del IMSS Bienestar de la Ciudad de México, la maestra Verónica Yáñez Escalona, docente en la Escuela Nacional de Trabajo Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, y la maestra Brenda Munguía Anaya, adscrita a la Coordinación de Asesores y Asesoras del ISSSTE. A las 12:50 tendremos un conversatorio, la seguridad social en México, y a las 13:50 conferencia magistral, la disciplina de trabajo social y el desarrollo humano. Este tema nos los va a impartir la doctora Mayra Niño Zúñiga, académica de la Universidad Iberoamericana, y posteriormente tendremos la clausura. Bueno, pues el día de hoy, como ustedes pueden ver, es un temario muy interesante, y pues vamos a iniciar con nuestro primer ponente, que es el doctor Eli Evangelista Martínez. Su semblanza es la siguiente. Él es licenciado en Trabajo Social e Historia, ambas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con maestría en Trabajo Social y Políticas Sociales, egresado de la Universidad de la Concepción en Chile, doctorante en Ciencias Sociales de la UAM, máster en Innovación y Liderazgo por la Universidad de Cádiz y Formato Educativo en España, académico de licenciatura y maestría en Trabajo Social de la UNAM. Ha sido profesor de la especialización de Trabajo Social en instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México, la Universidad Autónoma de Coahuila, la Universidad Autónoma de Sinaloa, la Universidad del Soconusco, la Universidad Veracruzana de Poza Rica, Instituto Educativo Steph Hawking de Guerrero, Universidad de Tlaxcala. Ha participado en conferencias a nivel nacional e internacional, autor de diversos libros, es vicepresidente del Colegio Nacional de las y los Trabajadores Sociales de México AC, presidente de la Red de Investigaciones y Estudios Avanzados en Trabajo Social AC. Recientemente fue director general de Educación en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Colaboró como director de Prevención Social de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y actualmente es subdirector de Aseguramiento a la Salud en el ISSSTE, con el tema La nueva seguridad social en México, fundamentos, panorama y perspectivas. Le damos la más cordial bienvenida al doctor Eli Evangelista Martínez. No sin antes recordar que el humanismo y la calidez es lo que nos distingue como trabajadores del ISSSTE. Bienvenidos. Adelante, doctor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todas, a todos, a todes. Nos da mucho gusto estar aquí en este primer Congreso Interinstitucional, un esfuerzo de colaboración, de planeación importante en el marco de este día fundamental que es el Día Nacional del Trabajo Social, este 21 de agosto del presente. Yo estuvimos ayer escuchando, ¿verdad?, las intervenciones tan importantes, las ponencias, un programa de alta calidad, pero además un programa que refleja no solamente la parte teórica, conceptual o filosófica, sino que refleja la praxis, esa práctica reflexionada, planeada, orientada por posiciones, por perspectivas. En el caso de nuestra institución, ¿verdad?, un proyecto de transformación. Yo quise preparar esta exposición denominada la nueva seguridad social a partir de tres elementos que creo que vamos a poder destacar también
no solamente para tener información y conocimiento, sino para preparar acciones estratégicas, ¿verdad? Un primer elemento que será la centralidad de lo social. ¿Qué entendemos por que lo social sea el centro en el funcionamiento de nuestras sociedades y fundamentalmente en el funcionamiento eficiente, eficaz, con calidad y con calidez de nuestras instituciones públicas, de nuestras instituciones de seguridad social y de nuestras instituciones de salud? En el marco de la centralidad social, otro elemento que debemos de destacar desde mi punto de vista como praxis es el enfoque de derechos humanos, ¿verdad? Vamos a ver de qué se trata y por qué las y los servidores públicos de cualquier institución pública tenemos que considerarnos educadores y promotores y defensores de los derechos humanos. Y finalizaremos con un tema que nuestra institución ya está avanzando, como lo dijo la doctora Norma Liliana, ¿verdad? La Estrategia Nacional de Trato Digno en el ISSSTE, que fíjense, ha causado un impacto no solamente nacional, sino internacional. Mucha gente interesada. Vamos a ver de qué trata el trato digno, como parte del derecho. Adelante. Yo tengo que moverle, ¿verdad? Por acá. Luego, ahí está. Vamos a trabajar 5 puntos que quiero para que sea esto muy rápido y muy lúdico, pero también muy vinculado a su experiencia. Imaginemos que estos 5 puntos van a ser 5 videos, ¿sale? Yo voy a poner lo básico, la materia prima. Todas y todos ustedes, con sus visiones, con sus perspectivas, con su experiencia, con su praxis. La idea es que vayan armando estos 5 videos, ¿verdad? Primer video, la nueva seguridad social y la centralidad de lo social. Fíjense cómo retumba esto, la centralidad de lo social. ¿Por qué es importante hablar de poner en el centro a lo social? Segundo video, el enfoque de derechos humanos. También de una parte muy importante que pues es una responsabilidad y obligación incluso, ¿verdad?, para las instituciones del Estado, una institución tan importante como donde estamos nosotros laborando. Dentro del enfoque de derechos humanos vamos a ver este gran paraguas, pues tiene también algo que vamos a denominar los enfoques transversales. Cómo es importante que servidoras y servidores públicos tengamos también este conocimiento de enfoques que vamos a ver aquí muy rápidamente en este video, y luego hablaremos de la Estrategia Nacional de Trato Digno, ¿verdad? El trato digno, para cerrar un quinto video, proyecciones, retos y desafíos. Vamos con lo primero. Fíjense que ustedes saben que una sociedad, toda sociedad moderna, actualmente, requiere de una gran forma organizativa para que esta sociedad funcione adecuadamente. Esta forma organizativa que las sociedades modernas tienen se llama el Estado, ¿verdad? El Estado es una forma de organización de la sociedad y el Estado tiene puentes de comunicación para llegar a dialogar, a comunicarse con los grupos de la sociedad. Estos puentes de comunicación, ustedes lo saben, se denominan las políticas públicas. Las políticas públicas son estos puentes de comunicación que se transforman en una sociedad ¿en qué? En leyes, en estructuras, en instituciones, en servicios, en programas, en estrategias
que el Estado valida, pero que se construyen social y colectivamente con los grupos a los que va dirigido, ¿verdad? Entonces, las políticas públicas, nosotros somos una institución central en las políticas de seguridad social, ¿verdad? Esta noción de seguridad social, ustedes saben, es una noción de, algunos autores le llaman, de una seguridad protectora, una protección estratégica que va desde que uno nace en una sociedad hasta que uno muere en una sociedad. Fíjense, hay tendencias ahora de la seguridad social, que incluso la seguridad social tiene que ver con protección para personas incluso después de que mueren, con la familia, con los hijos, con su... ¿sí? La seguridad protectora es ese sustento de la seguridad social. Y ustedes saben que la seguridad social pues tiene diferentes componentes. Uno de los sustantivos, de los centrales, ¿cuál es? Pues la salud, las políticas de salud, ¿verdad? La seguridad social, que implica esta seguridad protectora, pues porque hay derechohabientes, en el caso del ISSSTE, que somos trabajadoras y trabajadores del Estado, de las instituciones del Estado, ¿verdad? En el caso del IMSS, de las y los trabajadores de las empresas privadas, con esta idea donde el Estado aporta, el trabajador aporta, el empresario aporta. En el caso del ISSSTE es el trabajador y el Estado fundamentalmente, ¿verdad? Pero es esta seguridad protectora que implica salud, que implica prestaciones económicas, sociales, culturales, ¿verdad? Que implica vivienda. Yo, por ejemplo, nací mis papás son maestros, profesores jubilados, pues nací en el Gonzalo Castañeda, ahora que dicen que se va a echar a andar nuevamente, ¡pum, qué maravilla! Era un hospital de obstetricia. Y luego viví en el multifamiliar Doctores, ahí siguen viviendo mis papás, que hasta el 85 era del ISSSTE, se rentaba, y después ya se vendió, y la mayoría de la gente que vive ahí son familias de gente que trabaja en las instituciones, aunque la mayoría, muchos eran maestros y maestras, ¿sale? Trabajé de cerillo en una tienda del ISSSTE que está ahí en el Multidoctores cuando era chavito, ¿no? Que implica abasto como un derecho. Ahora se está recuperando esta parte del Superiste, ¿verdad? Muy importante. Y de Turiste. Y ahora que veamos que Iztehuixtla nuevamente está, pues yo también de niñito iba al Borbollón gracias a los servicios culturales que daba el ISSSTE, deportivos, cursos de verano, nos llevaban en autobús y todo. Vivienda, que ahora se está relanzando, ¿verdad? Y una serie de componentes estratégicos. Ya no hablemos de educación. Tenemos acá las EBDIs, la escuela de dietética y de nutrición, otros procesos formativos. ¿Qué implica esto? Una integridad. Por eso se habla de la seguridad social como un eje estratégico en toda sociedad. Ustedes saben, hay mucha gente en este país todavía que no tiene seguridad social. Se ha construido y se está construyendo una institución como el IMSS Bienestar que busca dar también con una visión integral atención a la gente que no, por ejemplo, un vendedor ambulante que, bueno, pues siempre no ha cotizado porque es trabajador independiente, ¿verdad? Pero ahora va a tener la posibilidad de ir al IMSS Bienestar. Fíjese qué importante las políticas de bienestar. Pero en estos momentos, la nueva seguridad social está vinculada con una gran tendencia internacional. Esta tendencia internacional
hace 40, 30 años, 20 años, era una tendencia minoritaria, era una tendencia marginal. ¿Qué decía? En las políticas públicas es importante lo económico, es importante lo político a nivel interior, las políticas exteriores, es importante lo cultural, lo medioambiental, la seguridad pública, todo es importante. Pero esta tendencia, que se denomina la tendencia de la centralidad de lo social, ¿qué nos dice? Todas las políticas tienen que articularse por lo social. ¿Y qué significa lo social? Poner en el centro a los sujetos sociales. Que las políticas estén al servicio de los sujetos. Que las leyes, las instituciones, las estructuras, los servicios, los programas estén al servicio de los sujetos. Al servicio de las personas. Por eso nos denominamos servidores y servidoras públicas, ¿verdad? Pues porque estamos al servicio de la gente. Pero además nosotros, pues somos servidores públicos y somos también derechohabientes, ¿verdad? Fíjense qué importante poner en el centro lo social. Como les digo, hace 40 años lo social era marginal. Ahora, ¡pum! Les voy a dejar una tareita estratégica, no para ahorita, cuando puedan. Métanse a todos los periódicos del día, en cualquier país del mundo. Ya no necesitan hablar inglés, le dan el teclazo y en español se traduce. ¿Sale? Vean lo que sucede en Alemania, en Inglaterra, en España, en Estados Unidos, que está tan cerquita y luego tenemos mucho desconocimiento de eso, ¿verdad? En Canadá, en cualquier país. Y van a poder ver que la agenda pública de discusión es lo social. Lo social, la salud, la educación, la alimentación, la vivienda, el empleo, la lucha contra la pobreza. No solamente es aquí donde se discute eso. Lógicamente tenemos que contextualizar dónde estamos, pero también ver. Y la centralidad de lo social pone en el centro a los sujetos, fíjense, pero como sujetos de derechos. Yo siempre en el ISSSTE me ha llamado mucho la atención desde que yo estaba chico, que nos denominan derechohabientes, no beneficiarios, no usuarios de un sistema. Ya desde que surge esta institución, en el IMSS también, ya surge con una perspectiva de derechos, por lo menos en el tema de cómo nos comunicamos con nuestros sujetos de atención, ¿verdad? Nosotros como sujetos servidores públicos y servidoras públicas. Poner en el centro lo social es poner en el centro los sujetos. Todo esto que en salud se denomina ahora la calidad de los servicios de salud desde la perspectiva del usuario, desde la perspectiva, todo eso es poner en el centro a los sujetos. Y la nueva seguridad social reconfirma que los sujetos sociales tienen que ser lo más importante. ¿Quiénes son nuestros sujetos sociales? Nuestros derechohabientes y sus familias, sus entornos familiares. ¿Verdad? Sea en salud, sea en educación, sea en todos estos componentes. Y además, la centralidad social nos permite ver a los sujetos, fíjense, esto es algo muy importante, porque normalmente la visión tradicional de la seguridad social, ¿qué era? La seguridad social resuelve problemas y necesidades de las personas. Y muchas veces este enfoque se modificó y entonces se ve a la persona como problema y necesidad. Cuando las personas tienen problemas, necesidades, pero también tienen potencialidades, tienen energías transformadoras, ¿verdad? ¿A poco no les han enseñado mucho sus derechohabientes y sus familias en muchas experiencias que ustedes han tenido? Que han tenido la capacidad de resistencia, de lucha,
de resiliencia, ¿verdad? Y eso que implica una visión también nueva de la seguridad, para ver que nuestros sujetos de atención también pueden aportar a una institución. Ustedes pueden ver ahora el programa, ¿no?, de la clínica es nuestra. Todos estos diagnósticos para adquirir equipamiento, medicamento, ¿quién los ha hecho? Pues los derechohabientes, organizados, ¿verdad? Organizados. Mi papá a los 89 años fue a su clínica, 5 de febrero, emocionado de decir, miren, no había una rampa. Pues hay que poner una rampa, ¿verdad? Entonces, poner el centro a los sujetos también nos permite ver a sujetos con capacidades, con conocimientos, a lo mejor no científicos, profesionales como los de nosotros, pero conocimientos comunitarios, populares, que son muy importantes. ¿Va? Primer video, la centralidad de lo social y su tarea. Cuando puedan, métanse ahora el fin de semana para ver los debates. Métanse a periódicos de Dinamarca. Yo tengo un buen amigo mexicano, ya vive allá, y siempre le pregunto, a ver el sistema de salud. Y vean la discusión que hay también allá, ¿eh? Porque todo esto es un proceso de construcción social, pero en estos momentos estamos en un tiempo histórico estratégico para generar transformaciones. Segundo video, el enfoque de derechos, ¿verdad? El enfoque de derechos humanos, ¿qué va a ser? Una perspectiva social, porque se vincula con los sujetos, una perspectiva educativa, porque construye colectivamente conocimiento, una perspectiva política, porque implica posiciones y proyectos, no confundir lo político con lo partidario. Lo político es un campo donde todos y todas somos políticos porque tenemos posiciones frente a temas, tenemos capacidades de poder ver cómo podemos resolverlos, cómo poder enfrentarlos, porque la política lo que busca también es construir propuestas para resolver problemas. No confundamos la política como esa gran perspectiva, por eso es también un enfoque político. Es un enfoque institucional el enfoque de derechos humanos, porque ¿qué decíamos? Los derechos humanos son ese conjunto de prerrogativas, de normas jurídicas, de principios que fundamentalmente el Estado como forma de organización de la sociedad tiene no solamente que reconocer ni promover, sino proteger y defender. Fíjense qué importante. Este enfoque de derechos humanos va a ser muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a permitir entender que estos principios, estas prerrogativas, están vinculadas a nuestro orden jurídico nacional, pero también internacional, ¿verdad? Tiene un principio de universalidad los derechos humanos, o sea, van más allá de una delimitación nacional. Y el tema de los derechos humanos va a ser muy importante porque en el caso de nuestro país, fíjense, desde 1917, nuestra maravillosa Constitución del 17, que estaba basada en una idea no de derechos humanos. En ese tiempo, ustedes se van a acordar muy bien, cuando nos ponían ya desde la primera y la secundaria, las garantías individuales, ¿verdad? ¿Sí se acuerdan? No. Entonces era un enfoque de garantías individuales, de garantías sociales, pero que cada individuo podía apelar a la ley. En el año 2011, junio del 2011, se hace una transformación en nuestra Constitución, que poca gente conoce. Desde mi punto de vista, como estudioso de los derechos humanos, pues es una de las
transformaciones más importantes, porque ¿qué implica? Que nuestra Constitución tenga un enfoque de derechos humanos. Es decir, que el Estado es el garante, el responsable de respetar los derechos y fundamentalmente las instituciones del Estado. Y nosotros, pues somos parte del Estado porque estamos en una institución, hasta lo dice su nombre, ¿verdad? Para los trabajadores del Estado. Este enfoque de derechos humanos va a tener una perspectiva contemporánea muy importante, porque la visión tradicional de derechos humanos, ustedes van a recordar cómo implicaba prevenir violación de derechos, pero no necesariamente la prevención pues era suficiente. Muchas veces se violaban derechos. ¿Y qué pasaba? Pues se hacía un análisis, se podía hacer justicia, había sanciones y hasta ahí quedaba, ¿verdad? La perspectiva contemporánea de los derechos humanos va más allá. Ahora, no solamente hay que generar procesos de prevención, evitarla, cuando se viola, no solamente tiene que haber justicia plena, no impunidad, sanciones, sino que ahora tiene que haber reparación integral a las víctimas de violación, ¿verdad? Fíjense qué importante, ¿eh? Ya no es lo mismo, antes de, sí, está sancionado esta persona de tal institución. No, ahora el Estado, ¿qué tiene que hacer? Reparar integralmente a las víctimas. Por eso se han creado las comisiones ejecutivas de atención a víctimas, ¿verdad? La nacional, las estatales, que apelan a este proceso de reparación integral. Y además, va a haber otro principio en esta visión contemporánea de derechos humanos, que es el principio de no repetición, las garantías de no repetición, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Pues se violaba, se hacía una sanción y otra vez se volvía a repetir eso. Entonces debe de haber, y el Estado debe ser garante. Fíjense, y las instituciones del Estado y los servidores públicos del Estado, por eso tenemos que ver esta parte. Fíjense, cuando estaba yo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, allá se tiene un sistema de alertas, ¿no? Que son las quejas, que nuestro instituto en ese tiempo, por lógicamente la relación con las personas, primero era el IMSS, porque pues, también atiende a millones de personas. El segundo era el ISSSTE. Y luego venían ya los temas de las Fuerzas Armadas, sistema sistema penitenciario, ¿vas? Ahora que nos llegan las alertas del año pasado, ya estamos en cuarto lugar, o sea, ya no estamos en segundo. O sea, vamos avanzando. ¿Por qué? Porque hay una perspectiva de poder entender esto, ¿verdad? Ya cuando llegan a nivel de recomendaciones ya es otra cosa, ¿no? Porque ya debe de haber, aun cuando no son vinculatorias, pero pues la institución tiene que dar elementos para poder solventar. El enfoque de derechos humanos, además, va a tener un elemento muy importante que tiene que ver con la exigibilidad de los derechos humanos, ¿verdad? La exigibilidad de los derechos humanos, que va a implicar diferentes vías. La exigibilidad de derechos humanos, ¿qué es? Uno de los grandes principios que permite al mundo de las instituciones construir mecanismos, procedimientos, metodologías, protocolos, programas, acciones estratégicas para la defensa de esos derechos y para la respuesta cuando hay alertas en esos sentidos. Y la exigibilidad por eso va a ser muy importante, porque va a ser como nuestra ruta. Hay 5 grandes rutas para exigibilidad, ustedes lo saben. Una primera ruta pues, es la jurídica, ¿verdad? La ruta de la justiciabilidad, que es muy importante, por eso tenemos áreas jurídicas que apoyan, etcétera.
Cuando por la ruta jurídica se resuelve un tema, pues está bien, pero no necesariamente solo se resuelve por la ruta jurídica. Tiene que haber una ruta también institucional, una ruta de política pública. Fíjense, en el tema de género, que ese es un tema, ¿no? Todas las instituciones como mecanismo de exigibilidad deben de tener una unidad de género que vea todos estos procesos vinculantes. El ISSSTE no la tiene todavía. Tenemos que trabajar. Se está trabajando la unidad de género. Hay unas, parece que es una subdirección o jefatura de departamento de género, ¿sí? Pero una unidad como tal, ¿qué implica eso? Un mecanismo de exigibilidad. Es una política institucional que se tiene que construir, ¿va? Y que ahí va, yo tengo entendido que ahí va caminando. Muy bien, esperemos pronto ya tenerla, ¿verdad? Entonces, vía jurídica, vía institucional de política pública, y luego está la vía, pues que en México la conocemos muy bien, ¿verdad? Yo siempre digo, como crisis de oportunidad, la vía, cuando no se resuelve jurídicamente y no se resuelve por la política pública, por los sujetos, generan procesos de movilización social, de organización política y social, la ruta sociopolítica, ahí está también, ¿verdad? En algún momento hemos platicado con muchos compañeros y compañeras que estamos en diferentes instituciones del gobierno del 2018, pues nosotros participamos pues, de esta ruta, ¿verdad? Con la propia presidenta y con el propio director del ISSSTE, siendo estudiantes en la UNAM, que defendimos los derechos y la gratuidad y la educación pública, ¿verdad? Y desde ahí venimos. Entonces es una ruta importante también. Está la ruta de la cultura de los derechos humanos, que es una ruta de cómo toda sociedad puede tener y puede dotar a sus ciudadanas, a sus ciudadanos, en este caso a nuestros servidores públicos, de los elementos para que se conviertan también en defensores, promotores de los derechos humanos, desde nuestras trincheras, desde donde estemos, desde una EBDI, desde un centro de día, desde el ámbito administrativo, desde el ámbito médico. Muy importante la cultura. Y esos son procesos educativos, ¿verdad? Son procesos muy importantes. Y ahora ha tenido un impulso importante la academia. Entonces esas rutas son las rutas para la exigibilidad y para que los derechos no se queden solo en ley, sino que se puedan ir construyendo. Nosotros, ¿qué tenemos que tener muy claro? Que somos servidores públicos, la ruta jurídica, la ruta institucional, la ruta de la cultura, y cuando se requiera, por la ruta de la movilización, ¿verdad? Adelante, video número 3. Todo esto se lo estoy sintetizando les vamos a dar este material y le vamos a entregar aquí a nuestra compañera Nayeli un set de materiales de lectura que puedan ustedes tener para aterrizar. 2 manuales sobre implementación del enfoque de derechos en las instituciones, ¿no? Que ustedes tengan. Luego, video número 3, el enfoque de derechos es un gran paraguas, ¿verdad? Pero el enfoque de derechos tiene en su seno también otros enfoques que toda institución tiene que entender para vincularse con sus derechohabientes y proteger y defender sus derechos. El primer enfoque transversal son enfoques que cruzan todo. Y los vamos a ver en las unidades médicas, en las estancias, en prestaciones. Primer enfoque transversal, el enfoque de género. Que ese es un enfoque pues, que se ha venido trabajando también por la lucha, ¿verdad? Sobre todo del movimiento feminista, de la academia, y que ahora pues es un enfoque que está marcado. Pero hay otros enfoques que también tenemos que conocer. El enfoque
de la interseccionalidad. Eso también lo aporta el movimiento feminista, muy importante, ¿verdad? Las desigualdades que pueden existir entre los derechohabientes. A ver, en una unidad médica puedo tener yo un derechohabiente que tiene el mismo diagnóstico que otro en el mismo cuarto, pero uno tiene redes familiares de apoyo y el otro no tiene, está solo, no tiene redes familiares. No es lo mismo, aunque sea el mismo diagnóstico médico, tenemos que ver este enfoque de interseccionalidad, ¿no? Los que somos profesores, pues nos dábamos muy bien, cuenta muy bien de eso. Yo casi siempre di clase a las 7 de la mañana para llegar a la chamba, o a las 7 de la noche, a 9 de la noche, ¿no? Pues a las 7 de la mañana llegaba alguien, al 10 para las 7. Ya le preguntaba, oye, ¿por qué llegaste temprano? Ah, pues porque vivo acá estábamos en CU, ¿no? En Santo Domingo, vivo. Ah, pues está bien. Y había otro chico que llegaba a las 8 de la mañana y le preguntaba, oye, ¿por qué llegas hasta ahora? Pues porque vivo adelante de las pirámides de Teotihuacán, ¿no? Y hago 3 horas, aunque sean estudiantes. Entonces hay que ver, este enfoque es muy interesante. El enfoque de interculturalidad fundamental. Fíjense, a nosotros que estamos en la Dirección Estratégica de Información, Supervisión y Evaluación, por ejemplo, nos piden datos de la derechohabiencia que es indígena. Todavía no los... Estamos armando apenas todo este proceso porque debe de haber un enfoque intercultural. En algunos hospitales, por ejemplo en Campeche, fui el año pasado, me invitó la jefa de trabajo social, y entonces en ese hospital implementaron una cosa muy interesante porque la mayoría de la gente que asiste es un hospital del gobierno del estado, ¿no? De los servicios de salud pública del estado. Entonces es un hospital que pues, el 100% de la gente que va ahí es maya. El 100% habla maya, pero poco hablan el español. Entonces, el equipo médico, el trabajo médico, además de cumplir con su exigencia profesional, o sea, tienen que ser médicos, especialistas, enfermeras, trabajadoras sociales, psicólogas, pero además, en este enfoque intercultural, tienen que hablar la lengua maya si quieren trabajar ahí. Hay un enfoque intercultural que también en el ISSSTE tenemos que ir avanzando porque pues sí, la gente que trabaja en Oaxaca, por ejemplo, en Chiapas, en Campeche, en Yucatán, pues se enfrenta a este tipo de situaciones, ¿verdad? Entonces el enfoque intercultural, les cuento una anécdota ahora que estuvimos en el gobierno de la ciudad, que llegó la oleada de migración, ¿verdad? Hicimos ahí un albergue temporal en Tláhuac. No sé si alguien de aquí sea de Tláhuac, ¿no? Y la mayor parte de los migrantes que llegaron, y la migración que llegó, era de Haití. Y la primera semana que se habilitó, pues todos los migrantes haitianos enfermos del estómago. ¿Por qué? Pues porque les dimos comida mexicana, ¿verdad? Chicharrón en salsa verde, salchichas con chipotle, lo que... ¿Qué hicimos? Un proceso de interculturalidad. Por ejemplo, ahí nos apoyó mucho la doctora Oliva López, la doctora Liet, que era la encargada de la jurisdicción sanitaria en Tláhuac. Muy interesante. ¿Qué implicó esto? Pues hasta habilitar a nuestras cocineras con gente para ver, no tanto un servicio a la carta, ¿verdad? Pero para que ya no se enfermaran tanto. Implica la interculturalidad un enfoque muy importante. Interseccionalidad, interculturalidad, algo que yo creo que muchas de ustedes trabajan, el tema de el enfoque intergeneracional, ¿verdad? Las personas adultas mayores. No es lo mismo trabajar con un adulto mayor de 65 años que con uno de 95 años. O niños, niñas y adolescentes. No es lo mismo primera infancia que adolescencia, ¿verdad? Entonces el enfoque intercultural, intergeneracional, muy importante. Está el enfoque también ahora muy, muy importante, que es el enfoque de lo socioemocional, ¿no?
La pandemia detonó la posibilidad de decir, necesitamos, no solamente para el trabajo con los derechohabientes, sino hasta el trabajo en los mismos equipos, ¿no?, de salud. Todo lo que va a implicar el manejo emocional, socioemocional, que ahora es un campo de oportunidad muy importante y que también necesitamos un manejo importante. En otros ámbitos, el tema de el enfoque de construcción de paz, de resolución pacífica de conflictos, que ahora también ya es un campo para trabajo social, ¿verdad? Se denomina métodos alternos de resolución de conflictos, la mediación, la negociación, la conciliación, el arbitraje. Esos enfoques que van a ser también muy importantes de tomar en cuenta. Y ahora uno que ha surgido mucho en el debate, que es el enfoque LGBTIQ+, ¿verdad? Pues porque vamos, o sea, no se trata de ver nuestras preferencias sexogenéricas, se trata de ver cómo nuestra derechohabiencia pues va a tener, ¿no?, y van a recibir a un matrimonio de 2 mujeres o de 2 hombres que se tiene que ver con profesionalismo y con conocimiento, ¿verdad? Muy importante. Va, video número 4, porque ya no me pusieron el foquito. Me dijeron que 5 minutos. Trato digno, estrategia de trato digno. Dentro de la centralidad social, poner en el centro a los sujetos, como sujetos de derecho, el enfoque de derecho, el tema del trato digno. El trato digno es un derecho humano. No es algo superfluo, es una obligación de una institución. Y ahora se ha implementado esta Estrategia Nacional de Trato Digno, que nuestro director general ha impulsado. El 13 de marzo salió en la mañanera y ya es un equipo de trabajo, prácticamente son todas las áreas, lo encabeza el maestro Ricardo Ruiz, secretario técnico de la Comisión de Vigilancia. Estamos todas las áreas, yo estoy en representación de la DEICE, por ejemplo, y son 10 acciones estratégicas importantes, desde el protocolo de trato digno, que estamos trabajándolo con otras instituciones para que sea el ABC de lo que se tiene que hacer, que tengamos conocimiento, el tema de la capacitación, la formación, el tema de dar capacidad, ¿verdad?, de respuesta también, porque el trato digno es que haya no solamente una buena atención, un buen recibimiento, sino también solucionar los temas y los problemas, ¿verdad?, que haya mejor infraestructura, el tema de los medicamentos, del rezago en citas de especialidad, del rezago quirúrgico, que se están viendo ya también como políticas importantes, y poniendo en el centro a la derechohabiencia. Se me acaba el tiempo y no quiero extenderme más. Les vamos a mandar varios documentos para que ustedes puedan ver estos enfoques y sobre todo su implementación en cada una de sus trincheras laborales, porque ustedes son también promotores y defensores de los derechos de nuestros derechohabientes. Muy buenos días y muchas gracias por estar. Hacemos entrega al maestro Elí Evangelista Martínez después de esta destacada y muy amena exposición que nos deja claro cuáles son los objetivos con la derechohabiencia y con el trato y el enfoque social, el reconocimiento de participación en este primer Congreso Interinstitucional de Trabajo Social. Muchas gracias, maestro Elí.
también le hacemos una entrega de un obsequio que le hacemos a todos los ponentes que nos hacen el enorme favor de transmitir sus conocimientos de una manera tan clara y tan brillante como lo hizo el maestro. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No, al contrario. Gracias, maestro. Voy a presentar la reunión. Saludamos a la diputada Miriam Valeria Cruz Flores, presidenta de la Comisión de Salud del Congreso de la Ciudad de México, que se incorpora al presidium. Buenos días a todas, a todos. Pues vamos a dar continuidad al programa del día de hoy, nuestro segundo día de nuestro congreso. Y es para mí un honor presentar al cirujano dentista Jorge Gómez Mesa. Y me voy a permitir compartir un poco de su semblanza. Jorge Gómez Mesa es cirujano dentista, egresado de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene participación constante en cursos de capacitación tanto de asistente como ponente, particularmente con personal operativo, aspirante escalafón. 28 años de experiencia en el Seguro Social, donde se desempeñó principalmente en prestaciones económicas, en pensiones y subsidios, además de dar atención a empresas afiliadas en afiliación de vigencia de derechos, aseguramiento de afiliados con todas sus prestaciones. Es jubilado del IMSS, desempeñándose desde hace 5 años como asesor independiente. Posee un gran conocimiento de la ley del IMSS, trabajando con empresas, colectivos, asociaciones, escuelas y personas en general. Actualmente práctica independiente, especialista en prestaciones económicas. Bueno, pues sin más, le damos la palabra al cirujano dentista Jorge Gómez Mesa. Un fuerte aplauso, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar este tema tan relevante y tan importante para todos los derechohabientes y trabajadores de todas las instituciones de salud, que es el tema de las prestaciones económicas, que van muy de la mano con las prestaciones en especie que deben gozar o que tienen derecho nuestros derechohabientes y nuestros trabajadores de las instituciones que aquí participan. Todos tenemos conocimiento, la gran mayoría tenemos conocimiento de las prestaciones en especie. No sé si alguien me pudiera ayudar a enumerar algunas que tengan ustedes conocimiento. ¿Cuáles son las prestaciones en especie que tienen derecho, que tenemos derecho como derechohabientes de las instituciones? ¿Alguien me puede ayudar? No todos, nada más uno. ¿Verdad? La despensa. Ajá. La atención médica, ¿no? Es una prestación en especie. Los servicios médicos, los medicamentos, los estudios de laboratorio. La ayuda de gastos funerarios se enmarca ya en las prestaciones económicas, ¿sí? Pero las prestaciones en especie son básicamente todas las que tienen acceso la población en general, tanto asegurados como sus beneficiarios. Atención médica, estudios, medicamentos, prestaciones sociales, como por ejemplo los centros vacacionales, los centros de seguridad social, los teatros, ¿sí? Y va muy de la mano con las prestaciones económicas. ¿Por qué? Porque un trabajador, un asegurado, que por su estado de salud no puede ir a laborar y que requiere atención médica en cualquiera de los institutos, invariablemente va a necesitar de una prestación económica para sustentar a su familia, para cubrir esa necesidad de un ingreso de salario. En el caso del ISSSTE, las licencias; en el caso del Seguro Social, las incapacidades, ¿sí? ¿Y por qué enmarco o comienzo enmarcando la presentación en este tema? Porque todos nuestros asegurados cotizan en varios seguros, ¿sí?
¿Para qué? Para justo financiar o ir creando bolsas que permitan ingresar o acceder en algún momento a estas prestaciones económicas. Los seguros de cesantía, los seguros de vejez, los seguros de invalidez, los seguros de vida, los seguros de retiro, que parecería que los institutos son uno solo, pero no, tienen diversos enfoques. ¿Por qué? Por ejemplo, las cotizaciones que se van para cesantía y vejez sirven precisamente para financiar pensiones de cesantía y vejez. Los recursos que se van para invalidez se utilizan para pensiones de invalidez si es que se necesitan. Y así, por ejemplo, los riesgos de trabajo para sustentar y pagar pensiones y subsidios o licencias por riesgo de trabajo, enfermedad general y maternidad para el mismo fin, ¿sale? Entonces, tenemos que ver a los institutos, además de como servidores de seguridad social y de salud, como unas grandes aseguradoras, ¿sí? Unas grandes aseguradoras que permiten a nuestros derechohabientes ir guardando dinerito para que en algún momento, cuando se necesite, se autofinancie la atención médica y las prestaciones económicas. Tenemos que enfocarnos en ese sentido. Y desde ayer, hoy también se ha visto de esa manera, se enfoca mucho, y qué bueno que se hace de esa manera, nuestras obligaciones. Bueno, yo ya soy jubilado, pero bueno, en su momento las obligaciones que tenemos como servidores públicos para atender a nuestros derechohabientes. ¿Pero qué creen? También nuestros derechohabientes tienen obligaciones. No sé si está apagado esto. No está encendido, pero no sé qué pasa, que no avanza. Ahí está ya. Derechos y obligaciones de nuestros asegurados. Nuestros asegurados también tienen obligaciones, ¿sí? Los derechos ya los conocemos, prácticamente nos los hacen ver todos los días, ¿verdad? Pero casualmente, las dos leyes más importantes, no por demeritar a las demás, pero por ejemplo, IMSS Bienestar se está enfocando ya al régimen obligatorio del Seguro Social y ya se enmarca en la ley del Seguro Social para recibir y otorgar las prestaciones. Por eso me enfoco particularmente en la ley del ISSSTE y en la ley del Seguro Social. Nuestros asegurados deben cumplir con todas las normas y requisitos que establecen los institutos para poder acceder a las prestaciones. Ejemplo, presentar un comprobante de domicilio, identificarse, presentarme mi acta de nacimiento, presentarme su comprobante de la Afore, presentarme su CURP, ¿sí? Sí, es cierto, tienen derecho a recibir las prestaciones, pero la ley, tanto del ISSSTE como del Seguro Social, ahí está la del Seguro Social, casualmente las dos, el artículo 8, que tiene mucho que ver porque son leyes hermanas, nos describen esto, ¿no? Sí, es cierto, tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Uno, para recibir sus prestaciones, y dos, para respetar a los servidores públicos que les están otorgando los servicios de salud que ellos necesitan. ¿De acuerdo? Entonces, tenemos que enfocarnos en esas dos particularidades, nuestras obligaciones como servidores públicos y las obligaciones que tienen los asegurados para respetarnos también a nosotros y acceder a sus prestaciones. Y también es importante señalar que en las leyes, en todas las leyes, particularmente la del ISSSTE y la del Seguro Social, las prestaciones económicas están establecidas como un derecho que, como lo mencioné anteriormente, es para que tengan los medios de subsistencia mientras dura su periodo de enfermedad, en el caso de las licencias o las incapacidades, o para asegurar una calidad de vida cuando cumplan los requisitos para acceder a una pensión. No está inventado, está implícito en la ley. Es un derecho que tenemos como asegurados o derechohabientes de estas instituciones para acceder a una prestación en dinero que nos permita subsistir para tener una calidad de vida aceptable. ¿De acuerdo? Y bueno, entremos en materia. En el ISSSTE actualmente tenemos dos regímenes pensionarios. El 10º transitorio, que se sustenta en el artículo justo 10º transitorio de la ley del ISSSTE, y cuentas individuales. 10º transitorio se encasillan o se enfocan todos aquellos asegurados que
ingresaron al ISSSTE o cotizaron al ISSSTE antes del 1 de abril del 2007, ¿sí? Y me voy a quitar los lentes porque yo ya veo más lentes de cerca que de lejos. Tiene la particularidad de que las pensiones se calculan con el salario del último año, ¿sí?, que cotizó el trabajador. Y ofrece distintas opciones para obtener las pensiones, ¿sí? Básicamente, no sé si estoy haciendo algo más. Aquí está. ¿Cuáles son los requisitos que deben cumplir los trabajadores para acceder, muchas gracias, para acceder a esta pensión? Voy a hacer un enfoque muy general, porque si entramos a detalles nos llevamos todo el día, ¿sí? Cubrir la edad mínima necesaria, todos sabemos que ha habido modificaciones a la ley, seguramente va a haber modificaciones más adelante para cubrir estos requisitos, y es la edad mínima necesaria, cotizar los años requeridos, cada caso, cada pensión tiene un tema particular de años cotizados, ¿sí? Proporcionar los documentos que cada trámite establece, y aquí me gustaría hacer una pausa importante porque nosotros mismos debemos ayudarnos a nosotros o a nuestros asegurados a orientarlos a que deben actualizar o mantener actualizados sus documentos. Me han tocado casos que me han presentado las CURP impresas en los papelitos verdes de papel seguridad, ¿se acuerdan? Aquellos que había al principio, me los están presentando como un documento válido, cuando incluso las CURP ya están certificadas por el registro civil, ¿sí? Ya hay casos que tienen correcciones. Entonces, sí ayudar a la gente que ya está encaminada a obtener una pensión a lograr que sus documentos estén lo mejor y lo más actualizados posibles, para que el camino sea menos tortuoso. Presentar la solicitud respectiva y validar esta en baja en conservación de derechos para realizar el trámite. ¿Por qué en baja o conservación de derechos? Porque si es uno asegurado, no tiene opción de acceder a una pensión todavía. Las modalidades en décimo transitorio son básicamente jubilación, que nos pide cubrir la edad mínima requerida al momento de iniciar el trámite y los años de servicio establecidos, que si mal no recuerdo son 60 años de edad y como mínimo 25 años de servicio. Ha habido modificaciones, reitero, no quiero entrar en detalles porque es un poquito muy amplio entrar en detalles y tardaríamos más del tiempo establecido para hacerlo. Edad y tiempo de servicio es otra modalidad que también nos permite contar con al menos 15 años de servicio y una edad mínima de 55 años, pero aquí la diferencia es que no me van a otorgar el 100% de la prestación, me van a dar un porcentaje de acuerdo al último año cotizado y considerando las combinaciones de edad y años de servicio. Puede ir, si mal no recuerdo y me corrigen, del 50 hasta el 80% para lograr esta pensión. Es una buena opción, pero definitivamente no es un tema que nos pudiera ayudar ahí. Cesantía en edad avanzada se otorga a trabajadores que queden privados del trabajo después de los 60 años de edad y con una cotización mínima de 10 años. Invalidez que se otorga a aquellos trabajadores que cotizaron bajo este régimen y se otorga cuando un trabajador se inhabilita física o mentalmente de forma permanente para desempeñar su trabajo, siempre y cuando haya cotizado al menos 15 años. Y la de muerte, que beneficia a los familiares derechohabientes del trabajador fallecido, otorgando una pensión equivalente al 100% de la que hubiera correspondido al trabajador, siempre y cuando se cumpla con los requisitos de cotización y se realice el trámite correspondiente. Estas pensiones podríamos llamarles las básicas, las que se le otorgarían a un trabajador, a un asegurado o a su familiar directo en el caso de muerte. Pero hay pensiones que en el Seguro Social se denominan derivadas. Por ejemplo, la de viudez y orfandad, cuando el trabajador fallece y la esposa, concubina o hijos pueden solicitar esa pensión siempre y cuando cumplan con los requisitos. La pensión de ascendientes, cuando ya no existen o no hay la figura de esposa, concubina o hijos, los padres pueden acceder a una pensión de ascendientes que también se puede catalogar. Evidentemente tienen que cubrir todos los requisitos
y todos los documentos que cada procedimiento nos pide. ¿De acuerdo? No las enuncio porque, reitero, son temas ya un poquito más finos que no nos daría tiempo de revisarlos con todo, ¿no? Creo que me salté una o dos, perdón. Bueno, no sé qué pasó aquí, se movió un poquito la presentación. Nos pasamos ahora a cuentas individuales, que es un esquema que nació por la necesidad de una sociedad cada vez más resistente, que la expectativa de vida aumentó, que la cantidad de trabajadores que se estaban pensionando era cada vez más. Décimo transitorio es un esquema de cooperación, todos abonamos a un cochinito, a una bolsita, y de ahí se van financiando las pensiones. Esa bolsa, con el paso de los años, se fue quedando cortita y ya no alcanza, o ya no alcanzaba para financiar pensiones. Entonces hubo la necesidad de cambiarnos a un esquema de cuentas individuales que comenzó con aquellos trabajadores que iniciaron a cotizar al ISSSTE el 1 de abril del 2007, o bien que cotizaban en el décimo transitorio y decidieron, los convencieron, los encaminaron a cambiarse a cuentas individuales, ¿sí? Que no es malo, ahorita lo vamos a platicar, tiene sus detalles, tiene sus aristas, pero al final es un tema que nos permite jugar con muchas posibilidades y ahorita lo vamos a ver. La gran ventaja, reitero, perdón que me regreso un poquito, la gran ventaja de décimo transitorio es que es un poquito más amigable, me permite jugar con las posibilidades y lo más importante, se paga con el salario del último año cotizado. A diferencia de cuentas individuales, la pensión se calcula y se otorga primero teniendo en cuenta lo que yo haya ahorrado y aportado a mi Afore. Si yo ahorro mucho, si yo le invierto mucho, mi pensión va a ser buena o muy buena. Pero si no tengo el hábito de ahorro, si no contrato mi seguro, si no cubro todas las características, me voy a quedar con una pensión por abajo del salario mínimo vigente en el día. Hemos visto casos que logran pensiones de entre 6,000 y 6,700 pesos mínimas con este esquema de cuentas individuales. Ya comenzaron, justo este año comenzaron a otorgarse ese tipo de pensiones y seamos claros, o sea, ¿quién vive con 6,000 pesos, con 8,000 pesos? Por eso es importante hacer conciencia y empezar a aportarle a nuestro ahorro, ya sea por ahorro voluntario, por aportaciones voluntarias o a través de nuestro seguro que nos obligan a contratar, que obligan y es muy bueno porque nos permite tener este ahorro y de ahí mejorar nuestra pensión y llegar a pensiones por arriba de lo esperado, incluso por arriba de lo mínimo, ¿no? En este esquema tenemos 3 modalidades de pensión, que es la renta vitalicia, que en sí ya no es una pensión, es justo cuando las Afores nos están otorgando nuestros pagos mensuales, un retiro programado y una pensión garantizada, cada uno con requisitos particulares, ¿sí? Aunque existen 3 tipos de pensiones, como lo habíamos mencionado, hay requisitos específicos para cada caso. Por cesantía en edad avanzada debemos de tener 60 años de edad y haber cotizado durante 25 años. Por vejez se deben tener 65 años y haber cotizado por lo menos 25 años de edad. Y por retiro anticipado contar con una pensión vitalicia superior en más del 30% de la pensión garantizada una vez cubierto la prima del seguro de sobrevivencia. Adicionalmente deberá contar con suficientes recursos en su Afore, adquirir el seguro de sobrevivencia, el que les comentaba, y estar registrado en una Afore y evidentemente actualizar el expediente electrónico que tenemos en esta Afore. La renta vitalicia, como les comentaba, es una pensión de por vida que se contrata con una Afore siempre que se cubran los requisitos. El monto a recibir dependerá del saldo acumulado a su Afore y se actualizará de acuerdo a la inflación, ¿sí? Esta renta vitalicia sí es, como su nombre lo dice, vitalicia y heredable.
¿Heredable en qué sentido? Podemos acceder como se lo señalaba hace un momento, o nuestros beneficiarios pueden acceder a una pensión de viudez y orfandad o una de ascendientes, ¿de acuerdo? El retiro programado es una mensualidad que podrá recibir de su Afore. El monto de la pensión dependerá del saldo acumulado en la subcuenta y los rendimientos que se obtengan y la esperanza de vida que se le calculen. La diferencia es que este retiro programado solo se me va a otorgar hasta que me alcancen los recursos que tengo ahorrados en mi Afore, ¿sí? No me van a pagar más. En cuanto se acaben los recursos, voy solo por mi cuenta. Y la pensión garantizada es un complemento de pensión que se otorga a las personas que cumplen con los requisitos de edad y 25 años de cotización al ISSSTE, pero que los recursos de su cuenta de Afore no le alcancen para contratar una renta vitalicia o un retiro programado, ¿de acuerdo? Tenemos opciones, pero evidentemente entre más castigadas tengamos esas opciones y esas variables, más baja va a ser nuestra pensión. Cuando no se cumplen los requisitos para acceder a alguna de las pensiones, pero se cubre el requisito de la edad, el instituto nos otorga una improcedencia. Esta improcedencia nos permite acudir a nuestra Afore para retirar los recursos que se tengan disponibles ahí. Los únicos que no nos entregan son los de cesantía, esos nos los van a entregar hasta los 65 años y una vez cubriendo los requisitos que se tengan ahí. Pero el enfoque que se les quiere dar es que debemos ayudar a nuestros derechohabientes y a nosotros mismos para que empecemos a trabajar desde ahora. Veo gente muy joven o contemporáneos que todavía están en posibilidades de agregar o empezar a trabajar en este esquema de retiro para lograr una pensión pues digna, para que no tengamos que echar manos de otros recursos. Ahora, ¿qué debemos considerar? Y esto es muy importante, por favor. Hay que identificar el régimen pensionario que estamos inscritos cada uno de nosotros, sea décimo transitorio o cuentas individuales, para comenzar ahí a trabajar en el camino que necesitemos lograr los objetivos que cada régimen nos pide, ¿no? Los requisitos y objetivos que cada régimen nos pide. Validar puntualmente los requisitos de edad y años de servicio para saber si la solicitud de pensión se enmarcará en la modalidad que yo creo tengo derecho, ¿sí? Este material se les va a quedar y seguramente les va a ser muy útil para identificar este punto. Este punto que voy a mencionar, a mi gusto, es el más importante. ¿Alguien de ustedes ha accesado al Sinavit? ¿Tienen su reporte del Sinavit a la mano? ¿Lo revisan constantemente? ¡Qué bueno! ¿Por qué es importante acceder al Sinavit? El Sinavit es, si mal no recuerdo, y corríjame, es el Sistema Nacional de Vigencia de Derechos. Ahí se refleja nuestro historial de cotizaciones en todos los institutos, en todos los servicios al amparo de la ley del ISSSTE, y debemos identificar puntualmente si está toda la información y clara. Si me falta algún periodo de cotización, tengo que ir o tenemos que ir a esas instituciones, pedir nuestra hoja de servicio actualizada e ir a la delegación que nos corresponda para que se actualice nuestro historial de cotizaciones. ¿Por qué es importante? Todas las pensiones o todos los dos regímenes pensionarios nos hablan de años de servicio. Entonces, si me falta un año de servicio para lograr el objetivo, pues yo sería de la idea que tengo que ir a pedirlo, ¿no? Entonces, mucho ojo, constantemente, no porque ya lo hice una vez, ya debo de estar seguro. Acuérdense, los sistemas y los fierros no tienen palabra de honor, puede fallar, se puede borrar información, entonces constantemente estar verificando este reporte del Sinavit para identificar que no solo los periodos de cotización, sino mi información afiliatoria sea correcta. Y orientar a nuestros derechohabientes para que de igual forma lo hagan. El salario también es importante, ¿de acuerdo? Verificar los requisitos documentales para presentar expediente válido, actualizado y con la información congruente. El ejemplo que les mencionaba yo de la CURP.
deben ser documentos actualizados y validados por las instituciones que las emiten. Y este tema a mí me gusta mucho tratarlo porque genera mucha confusión. Actualmente no existe un procedimiento administrativo que permita al asegurado del ISSSTE solicitar un cambio de régimen pensionario. Hay muchos despachos, mucha gente que se aprovecha de nuestros derechohabientes o de nosotros mismos y que les dice, les garantiza, yo te puedo cambiar de cuentas individuales a régimen décimo transitorio. No lo hay, no existe, ¿sí? Si yo ya firmé mi elección de régimen, ahí me quedo, ¿sí? Existen otras herramientas, pero administrativamente no hay manera. No hay un solo caso de éxito que hayamos observado nosotros de cambio de régimen pensionario. Si elegí, ahí me quedo. ¿De acuerdo? Voy a entrar ahora a la parte del Seguro Social, lo voy a tratar de hacer un poquito más rápido y es importante que lo veamos porque al final, si me da tiempo, les voy a platicar algo muy rápido. En el IMSS hay tres regímenes pensionarios. Parecería que no, el último no está publicado, no está reconocido, pero existe, administrativamente existe. La ley del 73, la ley del 97 y la híbrida por modificación del 2021. La ley del 73 aplica para aquellos asegurados que hayan cotizado antes del 1 de julio de 1997. El cálculo de la pensión se calcula tomando como base el salario promedio de los últimos 5 años cotizados en el régimen. Tenemos cesantía en edad avanzada, vejez, invalidez, incapacidad parcial permanente o incapacidad total permanente. Las pensiones al amparo de esta ley se calculan considerando las semanas cotizadas, edad y salario promedio, por lo que pueden mejorarse considerablemente al obtener variables altas al momento de hacer el trámite de la pensión. Por ejemplo, y los hay, yo he visto casos de personas que tienen 2,000 o más de 2,000 semanas cotizadas, salario topado que actualmente son 2,800 pesos y que logran pensiones de hasta 80,000 pesos mensuales, ¿sí? ¿Por qué? Porque la ley lo permite, ¿sí? Entre más años, más o menos cuántos años cotizados son 2,000 semanas. Si la ley dice que son 52 semanas por año, estamos hablando que son aproximadamente 40 años trabajados. No suena ilógico, ¿no? Sí puede haber gente que lo logre, ¿sí? 40 años cotizados, si la vida activa comienza más o menos a los 18 y la ley me dice que me puedo pensionar a los 60, pues por ahí va, ¿no? Sí suena que podamos tener 2,000 semanas cotizadas. Si yo tengo un plan que me permita, además de mi salario, lograr un salario topado de 2,800 pesos, pensiones de hasta 80,000 pesos, y se los puedo documentar, ¿sale? Entonces, son pensiones un poquito mejores y se pueden lograr. ¿Cuáles son los requisitos? De 60 a 64 años para una edad de cesantía en edad avanzada, 65 años para vejez. En el caso de invalidez, IPP o IPT, no hay edad mínima requerida. Para cesantía y vejez se requiere como mínimo 500 semanas cotizadas, o sea, menos de 10 años, ¿sí? Yo puedo obtener una pensión mínima garantizada al amparo de esta ley, que actualmente son 9,800 pesos, si tengo 60 años y al menos 500 semanas cotizadas. ¿Recuerdan cuál fue la mínima garantizada que les comenté para cuentas individuales? 6,000 pesos, 7,000 pesos cuando mucho. Acá la mínima garantizada son 9,800 pesos. Y es dinámica, cada año aumenta, de acuerdo a lo que comenta el salario mínimo, el valor diario de la UMA y el INPC y otros factores. Cada año aumenta, ¿sí? Estar en baja como asegurado y cubrir los requisitos que se requieren. Cesantía en edad avanzada, como lo decíamos, es de 60 a 64 años, otorga el 75% de la cuantía básica al realizar el trámite cumplidos los 60 y al 95% cuando se llegan a los 64 años. La de vejez, con que yo tenga 64 años, 6 meses, un día y cubrir las semanas cotizadas, ya puedo acceder a esta pensión y se me daría el 100% de mi cuantía básica. Invalidez e IPT son pensiones que se otorgan cuando hay una enfermedad, enfermedad general que me incapacite para trabajar o un riesgo de trabajo que me limite mis servicios, ¿sí? Entonces, ahí se me van a otorgar
de acuerdo al porcentaje de invalidez o de pérdida de funcionalidad que establezca la Ley Federal del Trabajo, no un médico, no una persona. La Ley Federal del Trabajo tiene diagnósticos establecidos y porcentajes de invalidez o incapacidad con los que se van a calcular estas pensiones. Existe también la indemnización global, que es cuando un trabajador no alcanza el mínimo necesario de porcentaje, se le liquidan 5 años de esa prestación y se le otorga una indemnización global, no se le da una pensión. Las pensiones, Ley 97, estas empezaron o se dan cuando un trabajador ingresó a cotizar al Seguro Social a partir del 1 de julio de 1997. Es el mismo caso que cuentas individuales, son esquemas muy similares y lo van a ver ahora. Tienen la misma característica, se van a otorgar con base en las semanas cotizadas, en este caso son semanas cotizadas, y el monto ahorrado en su administrador. Ofrece 3 opciones, exactamente las mismas que nos ofrecen cuentas individuales. ¿De acuerdo? Hubo una modificación que ya lo vamos a ver más adelante. Se requieren en 2025, en este año, contar con 850 semanas cotizadas, más o menos 15 años de cotización. Para cesantía y vejez, 150 para invalidez y 250 para IPP o IPT. Tener de 60 a 64 años para una pensión de cesantía, 65 años para vejez, tener el expediente y presentar los documentos que se requieren. A diferencia del esquema anterior, el esquema anterior pedía 1.250 semanas. Con la modificación que hubo en 2021, este requisito se va a cambiar y actualmente son 850 semanas, en 2026 van a ser 875, en 2027 van a ser 900 semanas y así gradualmente hasta llegar a 1.000 semanas cotizadas como requisito para obtener la pensión. Las modalidades son exactamente las mismas que para cuentas individuales. Renta vitalicia, se otorga una pensión de por vida de acuerdo a lo que se tenga ahorrado y al pronóstico de vida que tengamos. El retiro programado es básicamente lo mismo. Y la pensión garantizada. Aquí el tema es que el IMSS no está otorgando ninguna negativa de pensión. ¿Y por qué es importante una negativa? Porque con ese documento yo puedo retirar mis recursos de la Afore por no tener derecho a una pensión. El IMSS actualmente no está otorgando negativas por ningún trámite, ¿sí? ¿Por qué? No lo sé. Sería bueno checarlo. Y la modificación del 2021 es híbrido. Aquel trabajador que haya cotizado y tenga derecho en pensión 73, pero no cumpla con la conservación de derechos, en automático se va a Ley 97 y su pensión se va a financiar con todos o gran parte de los recursos que tenga guardados en su Afore. ¿De acuerdo? Por eso es un tema híbrido. Ya nos queda poco tiempo, me voy a brincar esta parte para checarlo. Y este tema es importante. ¿Se acuerdan de los montos de pensiones, de la diferencia de lo que podría lograr con el ISSSTE y lo que puedo lograr en el Seguro Social? La portabilidad de semanas nos puede ayudar. Si hay personas aquí que hayan cotizado en el Seguro Social antes del 1 de julio del 97, pero que hayan dejado de cotizar, pueden verse favorecidos con este proceso de la portabilidad de semana. Pueden, tiene sus requisitos. ¿Y qué nos va a permitir? Juntar nuestro historial de cotizaciones de ambos institutos y mejorar nuestra pensión, ya sea nuestra pensión ISSSTE o, si somos un poquito más visionarios, buscar una pensión al amparo de la Ley del Seguro Social, porque ya lo vimos, es mucho mejor una pensión del Seguro Social que del ISSSTE. Y este convenio de colaboración ISSSTE-IMSS para la portabilidad de semanas no fue inventado, no fue que a alguien se le ocurrió, se hizo con el afán de cumplir con lo que establece la ley del ISSSTE en el título 2, capítulo 8, sección 1 de la transferencia de derechos entre el instituto y entre ambos institutos. Y lo importante, ojo, no aplica para todas las pensiones, aplica para retiro, cesantía o vejez únicamente. Ojo, para que lo tengan muy en claro, no es un tema que sea de características generales.
¿Cuáles son las condiciones? Contar con cotizaciones en ambos institutos, encontrarse en cualquiera de los regímenes pensionarios del IMSS, ya sea 73 o 97. Evidentemente me va a ayudar más si tengo cotizaciones en ley 73, porque hay opciones para, aunque yo ya no esté cotizando o ya no trabaje para alguna empresa que me afilie al IMSS, yo puedo incorporarme al IMSS como trabajador independiente, como trabajador del hogar, o incluso con la tan mencionada modalidad 40. También puedo pagar al ISSSTE la continuación voluntaria. Hace poco se acaba de instalar la continuación voluntaria en el ISSSTE, por si a alguien le interesa, para que lo vea en sus sistemas de afiliación en la delegación. ¿Sí? Pertenecer al régimen pensionario de cuentas individuales en el ISSSTE. Solo aplica cuentas individuales, no décimo transitorio, desafortunadamente. No haber recibido indemnización global de sus derechos como afiliado en el ISSSTE. Cuando hubo esa transición en 2007, a muchos nos prometieron darnos un bono, darnos algo para salir de ahí. Si recibimos liquidación de nuestros derechos por parte del ISSSTE, olvídenlo, no podemos hacer la portabilidad. ¿Cómo lo sabemos? En el SINAVID. Ahí en el SINAVID, en el régimen pensionario, en la parte del régimen pensionario donde dice los años cotizados y el régimen, si tiene indemnización global, olvídenlo. No podemos acceder a esta parte, ¿de acuerdo? El trámite se puede iniciar al cumplir 59 años de edad, no necesariamente, pero se recomienda. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo puedo seguir cotizando hasta los 60 años en ambos institutos y me da muchas facilidades, me da muchos beneficios. Pero si yo hago mi portabilidad antes, a los 57, a los 58, puedo perder 2 o 3 o 4 años de cotización que me pueden ayudar para mejorar mi pensión. Entonces, por eso se recomienda muy cerca o casi pegado a realizar el trámite de la pensión. La solicitud se presenta en el último instituto donde se cotizó, y de permanecer en ambos, deberá continuar cotizando en aquel donde me interese a mí obtener mi pensión. ¿Sí? Me puedo dar de baja en enero en el ISSSTE, continuar cotizando en el seguro hasta mayo, y yo puedo solicitar mi pensión en el Seguro Social. Y la pensión, ¿por qué? Justo por lo que viene abajo. La pensión se tramitará en el instituto donde se radiquen las semanas cotizadas. ¿Sí? ¿Cuáles son los beneficios? Una mejor pensión, una mayor posibilidad de pensionarse, se transfieren los recursos de las AFORES. Debemos tener en cuenta que si cotizamos a los dos institutos, tenemos 2 cuentas de AFORE, se transfieren y me entregan las 2 cuentas, y la portabilidad no implica perder los derechos. Es importante revisar cuidadosamente las condiciones y requisitos, y como siempre se recomienda asesorarse de personas que conozcan del procedimiento. Los TikToks, los videos de YouTube, todo lo que vemos en redes sociales, un 1% es cierto, ¿sí? Un 1% es cierto. El resto de la información que vemos en TikTok no tiene sustento. Y si tiene sustento son rutas alternas que, lejos de ayudarnos, nos pueden complicar la atención y la recepción de nuestras prestaciones e incluso perder dinero. ¿Sí? Entonces, no se vayan por lo que dicen las redes sociales. Acérquense a ventanillas, a sus delegaciones, a sus servicios de prestaciones económicas, y ellos seguramente les van a dar una adecuada orientación. ¿Sí? Y de todos modos, ahí les dejo mis medios de contacto por si alguien desea que se le dé una asesoría mayor, con todo gusto. Podemos incluso generar programas para que obtengan una pensión, una mejor pensión, a ustedes, a sus familiares, a sus beneficiarios, a algún amigo, a algún colega, y de verdad se pueden lograr un beneficio extraordinario. Pues muchas gracias por la invitación y quedo a la orden. Muchísimas gracias, y a nombre de todas las instituciones participantes en este congreso, entregamos el reconocimiento por su participación al cirujano dentista Jorge Gómez Mesa, especialista en prestaciones económicas. Muchísimas gracias por su participación. Y recíbase presente a nombre de la doctora Norma Liliana con sus saludos afectuosos.
Bueno, pues los invitamos a un receso y en 10 minutos los vemos aquí adentro para continuar con nuestro programa.